La Revolución Mexicana. Bueno, pues los principales personajes de este periodo son Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Pancho Villa, Álvaro Obregón y Victoriano Huerta. Causas de la Revolución. Bueno, pues estas se dividen en económicas, sociales y políticas. Como económicas tenemos la ley de baldíos, que la mayor parte de la población era pobre, crisis financiera y el abuso de los latifundios. En causas sociales tenemos las injusticias y los malos tratos para los pobres, mucha pobreza, diferencias en las clases sociales, movimientos obreros y campesinos. Y en las políticas tenemos las reelecciones de Díaz, la contienda política entre Madero y Díaz, la entrevista de Krillman y las políticas dictatoriales de Díaz. Bueno, pues la Revolución Mexicana se divide en varias etapas. La primera es la etapa maderista, que fue de 1910 a 1913. Bueno, pues Francisco I. Madero consideraba que Porfirio Díaz no debería volver a reelegirse, por lo que él fundó el Partido Antirreeleccionista, que lo lanzó como candidato a la presidencia de la República. Mm, En octubre de 1910 publicó el Plan de San Luis Potosí, que denunciaba la ilegalidad de las elecciones y desconocía a Porfirio Díaz como presidente. En él prometía también que se devolverían las tierras a quienes habían sido despojadas y pedía que se defendiera el sufragio efectivo y la no reelección. También se hacía un llamado al pueblo para que se alzara en contra del dictador el 20 de noviembre de 1910. Madero logró que Pascual Orozco y Francisco Villa estuvieran de su parte. Y en marzo de 1911, Emiliano Zapata encabezó a los campesinos de Morelos que reclamaban sus derechos sobre la tierra y el agua. Finalmente, pues el ejército de Porfirio Díaz fue derrotado por las fuerzas maderistas y se firmaron los tratados de Ciudad Juárez el 21 de mayo de 1911. En él pues había varios acuerdos. Los principales eran la renuncia de Porfirio Díaz, el interinato de Francisco León de la Barra, cese de hostilidades y el compromiso de elecciones. Pues al firmar estos tratados, pues ya Porfirio Díaz quedó fuera por fin de la presidencia. Eh, Así que pues Francisco Madero asumió la presidencia de México en noviembre de 1911. El gobierno de él mm, tuvo varias rebeliones, entre ellas una de Emiliano Zapata, donde Emiliano Zapata emitió el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911. El punto central era tierra y libertad. Este, pues desconocía la presidencia de Francisco Madero por no haber cumplido sus promesas. Y otro hecho de esta etapa es la decena trágica, que fue del 9 al 19 de febrero de 1913, donde el general Victoriano Huerta traicionó a Madero y se unió a Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, y Bernardo de Reyes. Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez fueron destituidos, y así que Lascurain asumió el cargo de presidente por 45 minutos para nombrar a Huerta y presentar su renuncia. Y Madero y Pino Suárez fueron asesinados por orden de Victoriano Huerta. Y ahora sí, la segunda etapa, que es la etapa constitucionalista, tuvo lugar en 1913 a 1914. Victoriano Huerta asumió la presidencia de México, disolvió el Congreso y estableció una dictadura militar. Su régimen está marcado por haber sido violento, por la represión y la censura de la prensa, por lo que Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913.
Este plan desconocía a Huerta como presidente y lo declaraba usurpador del poder. En 1914, tras varias series de derrotas militares y bajo una presión creciente tanto interna como externa, pues Huerta renunció a su cargo el 15 de julio y asumió el poder Francisco S. Carvajal, que era secretario de Relaciones Exteriores. Él fue presidente del 15 de julio al 13 de agosto de 1914. Él inició negociaciones con las fuerzas de Venustiano Carranza y pues firmaron los tratados de Teoloyucan, firmados el 13 de agosto de 1914. Em, Al firmar estos tratados, Carvajal renunció a la presidencia y Carranza entró a la Ciudad de México el 20 de agosto, asumiendo el control del gobierno. Después está la etapa convencionalista, que fue de 1914 a 1917. Eh, en agosto de 1914, Venustiano Carranza y Emiliano Zapata firmaron los tratados de Xochimilco. El objetivo de esto era unificar las fuerzas revolucionarias tras la caída del régimen de Victoriano Huerta. Había varios desacuerdos, por lo que para resolver esos desacuerdos se convocó la Convención de Aguascalientes en octubre de 1914. Mm, con el objetivo de definir el curso político de México. Las facciones principales eran constitucionalistas, que estaban encabezados por Venustiano Carranza, y los convencionistas, que en ellos estaban incluidos Emiliano Zapata y Francisco Villa. Los delegados de la Convención de Aguascalientes eligieron a Hilario Gutiérrez como presidente provisional, pero Carranza no reconoció su autoridad y se declaró a sí mismo como primer jefe del ejército constitucionalista. Eh, pues hay varios eventos que ocurrieron entre esta convención y la promulgación de la Constitución mexicana en 1917. Eh, en noviembre de 1914, pues estuvieron los desacuerdos de la Convención de Aguascalientes, que llevaron la ruptura de Venustiano Carranza y Emiliano Zapata y Francisco Villa. En diciembre de 1914, Zapata y Villa entraron triunfantes a la Ciudad de México. En febrero de 1915, las fuerzas carrancistas, que estaban lideradas por Álvaro Obregón, ganaron varias victorias contra las fuerzas de Villa y pues él sufre una gran derrota en la batalla de Celaya en abril de 1915. Entonces pues Villa continuó su lucha contra el gobierno de Venustiano Carranza y de 1915 a 1900 Villa, de 1915 a 1920, Villa llevó a cabo una serie de ataques e incursiones principales en el norte de México. En octubre de 1915, Carranza fue reconocido por Estados Unidos como líder legítimo de México. De 1916 a 1917, Carranza convocó a un Congreso Constituyente en Querétaro para redactar una nueva constitución. Y durante este tiempo, Álvaro Obregón logró controlar las fuerzas rebeldes. Y en febrero de 1917 se promulgó la nueva Constitución mexicana. Y ya está la última etapa, que es la carrancista, que fue de 1917 a 1920. Pues la Revolución Mexicana tiene fin con la presidencia de Venustiano Carranza y la promulgación de la Constitución de 1917. Y eso es todo. Gracias.